Dios le bendiga abundantemente. Es para nosotros un enorme placer poder estar una vez más en este espacio de enseñanza que está abierto para todas las personas que quieran dar seguimiento y alcanzar ese conocimiento acerca de la palabra de Dios. Como cada viernes estamos trabajando el libro a los Romanos y sabemos que la palabra de Dios es viva y es eficaz y que ella no regresa vacía. Dice la palabra que ella va y hace el trabajo para el cual fue enviada. Dios tiene un propósito especial cuando envía una palabra a su pueblo, a su iglesia, a sus hijos, donde quiera que estén. Esta palabra llega y surte el efecto que Dios, a través del Espíritu, hace que sea revelado y lo que Él está esperando en el desarrollo de cada uno de sus hijos. Bendecimos sus vidas y su familia y le agradecemos infinitamente que cada semana estén con nosotros en este espacio de aprendizaje acerca de la carta a los romanos. Para el día de hoy iniciamos con el capítulo número 12 de Romanos. En esta carta el apóstol Pablo empieza a dar una serie de enseñanzas que tienen que ver con el vivir cristiano, que tienen que ver cuál es ese desarrollo, esa manera en que los cristianos deben vivir su vida cristiana. De hecho, el mismo autor, la misma Biblia, el capítulo trae como título los deberes cristianos. Entonces, el apóstol Pablo empieza a dar esa serie de enseñanzas que son muy puntuales y es para que la iglesia se identifique dentro de este contexto y pueda el Espíritu de Dios trabajar en cada una de las áreas que necesitamos para estar en ese proceso de crecimiento y aprendizaje que el Señor espera para cada uno de nosotros. Estaremos hoy trabajando lo que es el versículo del 1 al 9 de este capítulo 12 de Romano, para ver cuáles son esas enseñanzas que el Espíritu de Dios reveló al apóstol Pablo y que hoy va a revelar a su iglesia y a cada uno de ustedes que siguen estas enseñanzas y que están siendo edificados, porque sabemos que no es la persona, no es quien da la enseñanza, sino que es la palabra la que hace el trabajo. Es el Espíritu de Dios que revela esa palabra y llega de manera adecuada a los oídos de los oyentes y llega a sus corazones. Y ya cuando esta palabra está en el corazón, pues lleva a un accionar para el vivir cristiano de acuerdo a la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios para nuestras vidas es agradable y perfecta, lo vamos a estar viendo en esta enseñanza, y que el Señor nos manda a que crezcamos hasta la estatura del varón perfecto que es Cristo. Y ese crecimiento y desarrollo se va a dar a la medida que nosotros permanecemos en la palabra, escudriñamos la palabra, estudiamos la palabra, meditamos la palabra y vivimos por la palabra. Entonces, por eso estamos en este espacio para colaborar con la Iglesia del Señor en este proceso de enriquecimiento en lo que es la palabra. Vamos a estar en Romanos 12. Hay una traducción súper interesante, como un lenguaje más actualizado de estos dos primeros versículos que le quiero leer, que dice de la manera siguiente: con los ojos bien abiertos hacia las misericordias de Dios, yo te ruego, hermanos míos, como un acto de adoración inteligente, que le den a Él sus cuerpos como un sacrificio vivo, consagrados a Él y aceptable delante de Él. No dejen que el mundo alrededor de ustedes les aprenda en su propio molde, o que no les enseñe a su propio molde. Pero dejen que Dios moldee sus mentes desde dentro, para que así puedan probar en la práctica que el plan de Dios para ti es bueno. Hace que realice lo que Él pide y te mueves hacia la meta de una verdadera madurez. Esta traducción o esta palabra
en esta versión bíblica, pone de manifiesto cuál es ese propósito que el apóstol Pablo tiene al escribir esta carta. Primero llama la atención de que tengamos los ojos abiertos hacia la misericordia de Dios y que como un acto de adoración inteligente prestemos nuestro cuerpo como un sacrificio vivo delante de Dios y que no dejemos que el mundo sea el molde en el que nosotros vamos a tratar de entrar, a tratar de seguir, sino que dejen que sea Dios que moldee nuestras vidas y que lo que Dios ha planeado para nuestras vidas es bueno. En Jeremías 29:11 nos dice, porque yo sé bien los planes que tengo para ti, refiriéndose a su iglesia, a su pueblo. Planes de bien y no son planes de mal. Planes de bien para darte un futuro y una esperanza. Los planes del Señor son de bien y que esos, a medida que se van revelando estas verdades y nos vamos amoldando dentro de esa misericordia, dentro de esa gracia, vamos creciendo y llegando a lo que es una verdadera madurez espiritual. Leemos ahora y lo que vamos a estar trabajando, la traducción de Reina Valera. Así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presenten vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santos, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Esto nos recuerda que Pablo habla a nuestra voluntad. Dios nos llama a hacer la elección en cuanto a la forma en que nosotros vivimos en Él. Por eso el apóstol Pablo sigue el patrón siempre para que entendamos que Él está hablando a la iglesia de Cristo. Así que cuando inicia, les ruego, ¿a quiénes? Así que, hermanos, él comienza la carta cuando va a dar una doctrina, unos fundamentos para la iglesia y que son fuertes y que van a seguir con exhortaciones acerca de la vida cristiana. Pablo les ruega a los cristianos vivir de una manera a la luz de lo que Dios hizo por ellos. Manda este mensaje. Así que, hermano, ruego por la misericordia, por la gracia, por lo que Cristo ha hecho por ti, dice, a que pueda vivir una vida cristiana conforme a lo que Dios ha revelado a nuestras vidas. Cuando él dice esa parte de por las misericordias de Dios, nos recuerda que nosotros hacemos esto por misericordia que Dios muestra para con nosotros, que no es por nuestros méritos. Y vimos que en el capítulo 11, el apóstol Pablo, del 1 al 11, describe bien cuál fue esa misericordia que Dios ha mostrado para con su iglesia y que solamente tenemos la habilidad de ofrecernos a nosotros mismos para Dios mientras Él obra su misericordia sobre nosotros. Por eso Él dice, les ruego por la misericordia de Dios, no por sus habilidades, no por sus méritos, no por sus capacidades. ¿Qué es lo que nos hace poder entrar en esa voluntad de Dios? ¿Qué es lo que nos hace poder entrar en esa vida de acuerdo al plan de Dios para nosotros? Es esa misericordia. Dios nos manda que hagamos esto y que Él hace posible que nosotros podamos hacerlo solo por su gracia y misericordia. Cuando nosotros por la palabra sujetamos nuestra vida a la vida de Cristo, sujetamos nuestras vidas al plan de Dios para con nosotros. Entonces, toda esa misericordia que el apóstol Pablo lo pone en plural, las misericordias de Dios, se explica de lo que fue la justificación, la adopción en Jesús e identificación con Cristo, y que nosotros estamos bajo la gracia y no bajo la ley, que el don del Espíritu Santo mora en nosotros,
que Él es nuestro ayudador en la aflicción, que estamos posicionados en la elección que Dios hizo de nosotros. No lo elegimos, no lo escogimos nosotros, sino que Él nos eligió a nosotros. La certeza de una gloria venidera, la confianza de no estar separados de un Dios de amor y la total confianza de la fidelidad continua de Dios. Cuando Él dice esta palabra, está encerrando todas estas obras que ha hecho la misericordia de Dios en nuestra vida. Primero, nuestra justificación y santificación, y que hemos sido adoptados para ser hijos, y que estamos identificados con Cristo, y que ya nosotros estamos bajo un pacto de gracia, de misericordia, de favor, por lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario y no por nuestros méritos, que Dios está siempre presente para ayudarnos en nuestras aflicciones y que tenemos la certeza de una gloria venidera y que tenemos esa certeza, esa confianza de que nada nos separa del amor de Dios, porque ese amor lo conquistó Cristo en la cruz del Calvario y ha sido derramado en nuestros corazones. Y tenemos la confianza en la fidelidad de Dios, que Él es fiel y que Él cumple su palabra. Entonces, cuando Él expresa esta palabra y lo pide en nombre de esa misericordia, en nombre de ese sacrificio, en nombre de esa gracia, que presenten sus cuerpos, conectado a la idea de un sacrificio vivo. Eso nos da nos da una idea en pensar en el servicio que hacía el sacerdote, hablando espiritualmente. Nuestros cuerpos son traídos al altar de Dios. Cuando damos a Dios el alma y el espíritu, también van, o sea, nuestros cuerpos, todo nuestro cuerpo físico, nuestro cuerpo espiritual, y dice que esto van como un todo delante de Dios. Presente en vuestro cuerpo significa que Dios te quiere no solamente por tus obras. Puede hacer muchos tipos de obras para Dios, pero nunca puede darte a ti mismo para Él. Entonces, la apelación previa que hace el apóstol Pablo es un ruego, significa que la voluntad debe de dominar el cuerpo, que nosotros en nuestra voluntad está pidiendo rindan su voluntad. Les ruego que rindan esa voluntad delante de Dios. Entonces, el apóstol Pablo está haciendo uso de esta figura porque cuando se hacía el sacrificio, siempre se esperaba que este cuerpo que se iba a sacrificar no tuviera ningún defecto. Entonces, el apóstol Pablo está hablando de acuerdo a lo que es esa voluntad de Dios para nuestra vida. La Biblia dice que nuestra voluntad debe traer el cuerpo como un sacrificio vivo hacia Dios, manteniéndolo en el altar de Dios como un sacrificio y que el cuerpo, ese es el lugar donde debe estar, en ese altar del sacrificio. Para un griego que era parte de la población que estaba enseñando el apóstol Pablo en ese entonces, nunca pensaría que presentar su cuerpo a Dios sería algo importante. Ellos pensaban que su cuerpo no era algo espiritual para Dios, que a Dios no le importaba. Y aquí Pablo se está mostrando que a Dios sí le importa nuestros cuerpos. Podemos ver que nos dice 1 Corintios 6:20, porque habéis sido comprados por precio. Glorifica pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Entonces vemos que Dios está interesado en nosotros como un todo, no solamente la parte espiritual, sino que espera que nuestro cuerpo sea involucrado en esa vivencia cristiana. Y habla de un sacrificio vivo. La persona del primer siglo, los judíos y aún los paganos, sabían de primera mano en qué consistía un sacrificio. El rogar que ellos hicieran a sí mismos sacrificio era una imagen para ellos fuerte, porque ellos conocían de qué Pablo le estaba hablando.
El sacrificio es vivo debido a que es traído al altar vivo. Nunca se llevaba un animal muerto al altar, sino que se llevaba vivo y aquí era sacrificado. El sacrificio es vivo y este permanecía vivo en el altar hasta el sacrificio. Dice, un sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Cuando ofrecemos nuestro cuerpo, Dios espera que sea un sacrificio santo y aceptable. El estándar para los sacrificios hechos a Dios bajo el nuevo pacto no son menos que el estándar del Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento, si buscamos en el libro de Levíticos y Deuteronomio, podemos ver que el sacrificio que se pedía en ese entonces bajo el pacto de la ley debía ser santo y agradable a Dios. Decía un macho sin defecto y que en él no haya defecto, que no fuese ciego, que no fuese cojo o que no tuviese cualquier falta. Y si tenía alguna falta, decía, no debe ser llevado al altar para ser sacrificado a Jehová. Entonces, y dice después de ese sacrificio que es agradable, que es santo, dice agradable, porque recordemos que en el altar se sacrificaba al animal y que esto se quemaba, se derramaba la sangre y se quemaba. Y cuando habla de fragante, habla de esa agradable, habla de esa fragancia que debe subir de ese sacrificio delante de Dios, de olor grato a Jehová. Casi siempre va ligado a esa idea de esa ofrenda hecha en el fuego, en el altar. Entonces, hay un fuego porque es un sacrificio vivo y que tiene que haber derramamiento de sangre y eso lleva a la muerte. Entonces, esta es la ofrenda de dejar ahí en ese sacrificio todo lo que son pasiones y deseos humanos y tratar de entrar dentro de esa voluntad de Dios. Entonces, el sacerdote siempre, bajo el lineamiento de la ley en el Antiguo Testamento, buscaba que esa ofrenda sea escogida de manera minuciosa y revisando que cumpliese con todos los estándares que había de acuerdo a la ley para esta ofrenda. Entonces, el que ofrecía el sacrificio, que era el sacerdote, partía esta carne, pero dice que encendía, después de derramar la sangre, encendía este cuerpo. Entonces, también la santidad que traemos nosotros al altar es una decisión que nosotros debemos tomar por seguir la santidad, porque por el sacrificio de Jesús, Él nos dio una posición de justificado y santificado, y el llamado es a seguir en esa santidad. Entonces, que demos espacio, que cedamos espacio a la obra de santidad en nuestras vidas, mientras nuestros cuerpos están en sacrificio vivo. Dios hace nuestra vida más santa y Él quema las impurezas que puedan haber de nuestra vieja naturaleza. Es un culto racional. Después que explica el apóstol Pablo que puede hacer ese ruego y hacerlo en nombre de la misericordia, o sea, por los méritos de Cristo, de lo que Él hizo en la cruz del Calvario, dice cómo debemos nosotros presentarnos delante de Dios. Dice que es una vida de adoración de acuerdo a la palabra. Ese es su culto racional, una vida de adoración de acuerdo a la palabra. Entonces, el sacrificio de un animal era un culto racional para Dios. Pero en aquel tiempo, cuando se traía el sacrificio, no por el sacrificio en sí, bajo el nuevo pacto tenemos misericordia más grande. Así que es racional el ofrecer un sacrificio más grande, ofrecernos a nosotros mismos, disponer nuestros miembros para que sean moldeados y sean purificados y sean llevados a ese nivel de vida espiritual que Dios quiere para nuestras vidas.
Dice, no se conformen a este siglo, sino que sean transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que puedan comprender cuál sea la voluntad de Dios, que es agradable y perfecta. Está haciendo una advertencia. El mundo vive de acuerdo a un sistema y conocemos que este sistema bajo el cual está el mundo no es el que está de acuerdo a la voluntad de Dios. Entonces, la cultura popular y la manera de pensar de todo este mundo, de toda esta sociedad que está en rebelión en contra de Dios. Es a ese sistema que el apóstol Pablo está hablando cuando dice no se conformen a este siglo, porque este siglo tiene un sistema a nivel de cultura, a nivel de pensamiento, y que todo está llevado a una rebelión en contra de Dios. Entonces dice que esa cultura o ese sistema del mundo va a tratar de conformarlo a su patrón impío y que ese proceso debe ser resistido, que nosotros debemos resistir el proceso de ese sistema de rebelión en contra de Dios, que nosotros no debemos ajustarnos a él. Dice, sino que es la alternativa, qué es la solución, qué es lo que Dios espera de sus hijos, que seamos transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Esto es lo opuesto a ser transformado a este siglo. El campo de batalla entre ser conforme al mundo y ser conforme o ser transformado está dentro del entendimiento del creyente. Los cristianos debemos pensar de una manera diferente lo que el apóstol Pablo está diciendo. Aquí tenemos el sistema del mundo y el sistema al que Dios nos está llamando a vivir, a caminar en esa santidad que Él nos otorgó porque Cristo la compró en la cruz del Calvario. La vida basada muchas veces en sentimiento, en los gustos, en los deseos, es una vida conforme al sistema del mundo. Entonces, es ser transformado está dentro de ese entendimiento. Entonces, ese entendimiento que el apóstol Pablo está hablando no va ligado a las emociones, no es como me siento, como me siento con mi familia, cómo me siento en el trabajo, cómo me siento con las relaciones interpersonales, cómo me siento en cuanto a la adoración, cómo me siento en cuanto a lo que predicaron. Esa vida de sentimiento nunca conocerá el poder transformador de Dios, porque ignora la renovación de la mente. Eso está hablando de algo espiritual. La transformación habla de ese proceso que describe una metamorfosis, que hay una transformación. Esta palabra la utiliza Jesús cuando se da el acto de la transfiguración, que podemos ver en Marcos 9, 2-3. Entonces, esta transformación es una transformación gloriosa porque deja su condición anterior que estaba conforme al sistema del mundo y ahora, en lugar de eso, Pablo dice, transfórmese ahora. ¿A qué? A lo que ha establecido Dios para nuestras vidas. Segunda de Corintios 3:18 nos dice, por tanto nosotros todos mirando a cara descubierta en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. Para Pablo, esta transformación y renovación de nuestra mente toma un lugar mientras vemos el rostro de Dios y pasando el tiempo en su gloria. ¿Y cómo pasamos nosotros el tiempo en la gloria y viendo el rostro de Dios? A través de la palabra, a través de la oración, a través de nuestra devoción y entrega. Dice, para que puedan comprobar cuál es la voluntad de Dios, agradable y perfecta. Mientras nosotros somos transformados
desde adentro, la prueba es evidente en el exterior, mientras que otros pueden ver la buena voluntad de Dios agradable y perfecta por nuestra vida, por nuestro modo de vivir. Aquí el apóstol Pablo explica cómo vivir la voluntad de Dios. Tener en mente la riqueza de Dios para ti, tanto el pasado, presente y futuro, por las misericordias de Dios. Tener siempre presente cómo Él inicia este capítulo, haciendo luego y tomando de que es la misericordia de Dios y que tiene todos estos elementos que le decía anteriormente y muchos más para nuestras vidas espiritual, la justificación, la gracia, la santificación, y que debe ser como un acto de culto racional que decidimos nosotros ceder nuestro ser hacia Él. Presenten su cuerpo en sacrificio vivo y resístanse a conformarse a los pensamientos, a las acciones de este mundo. Cuando Él dice, no se conformen al mundo de las formas, no se conformen a este sistema que tiene el mundo. Poner su enfoque en la palabra de Dios y en una relación de compañerismo con Dios, porque Él dice, transformado por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Cuando Cristo murió en la cruz del Calvario, murió para que hoy nosotros tengamos esta palabra y tenemos su sello, y a medida que vamos creciendo y vamos madurando espiritualmente, se va dando esa transformación y esa renovación de nuestro entendimiento para saber cómo concluye este versículo, cuál es la buena voluntad de Dios, la cual es agradable y la cual es perfecta. Entonces, tu vida estará bajo la voluntad de Dios y su vida, al ser probada, al ser vista, se ve bajo esta voluntad y se ve agradable y se ve perfecta. Digo pues, continuó el apóstol Pablo, dando esas instrucciones de cómo debemos nosotros vivir como cristianos. Cuando él menciona ahora en este versículo 3, cuáles son nuestros deberes como cristianos, y va punto por punto señalando cuál debe ser nuestra reacción ante el llamado de Dios, nuestra postura ante esa misericordia, esa gracia, y cómo hace una invitación a rendir nuestra voluntad para que se establezca la voluntad de Dios en nuestra vida. Por eso continúa en el versículo 3 diciendo, digo pues, por la gracia que me es dada a cada uno cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí mismo que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de la fe que Dios repartió a cada uno. Pablo pronto hablará de cómo se debe ejercitar también los dones espirituales. Aquí viene haciendo esa introducción. Y que él estuvo dando esta enseñanza también a los Corintios en el capítulo 12 de Primera de Corintios, de los dones espirituales, y que habla de la utilidad de esos dones en el cuerpo de Cristo. Entonces, él hace de antemano, antes de empezar a hablar de los dones espirituales que están en los versículos siguientes, él hace una advertencia sobre la humildad, que es esta orden. Dice que no sean orgullosos, que no es usual, que no debe verse en el creyente ni más alto concepto de sí mismo, no sean orgullosos, no sean vanagloriosos. Entonces, porque a veces se levantan algunos con estas actitudes de vanagloria y orgullo por los talentos o dones espirituales que dice que son dados por gracia, por el Espíritu, para la edificación de la iglesia. Entonces, antes de entrar a hablar de esa utilidad de los dones, cómo debe ser, el apóstol Pablo empieza
diciendo que cada uno tenga, dice, por la gracia que le fue dada, que cada uno que está entre vosotros no tenga más alto concepto de sí mismo que el que debe tener, sino que piense de sí mismo con cordura, conforme a la medida de la fe que Dios repartió a cada uno. Debemos recordar que tener un talento espiritual no es lo mismo que la madurez espiritual. Solo porque una persona tiene dones espirituales sustanciales no significa que ellos son maduros espiritualmente o que son dignos de ejemplo a imitar. Dios dice que reparte los dones por el Espíritu conforme a la medida de la fe, pero esto no está diciendo que la persona sea madura espiritualmente. Entonces, por eso manda esta enseñanza para que pueda entender cómo estar en un nivel de estima que no vaya a ser una persona orgullosa o que se esté vanagloriando o que use los dones espirituales para su propio mérito. Entonces, el apóstol Pablo dice no tenga más alto concepto. Pablo no nos aconseja tener un tipo de actitud masoquista, pero él también nos dice que veamos la verdad en cuanto a nosotros mismos, que lo veamos, que veamos con cordura, que veamos con prudencia. Cuando nos vemos a nosotros mismos como esa realidad de lo que somos, es imposible que el orgullo pueda entrar. Por eso dice, cada uno por la gracia que nos fue dada, no vaya a pensar que fue su mérito, no vaya a pensar que fue sus habilidades. Entonces, antes de hablar de ese uso de los dones, el apóstol Pablo quiere que por las personas, los oyentes, y hoy nosotros, que los oyentes puedan comprender que debe haber una medida en la cual debemos pensar en nosotros mismos y que dice que con prudencia, con cordura, viendo lo que realmente somos, sin vanagloria y sin orgullo. La idea de conformar a la medida de la fe que Dios repartió cada uno de estos dones, es probable que, ¿verdad? Que debemos de ver nuestra fe, la fe salvadora, como un don de Dios, que no debemos tener un fundamento de orgullo o de opinión superior sobre nosotros, porque todo se trata de Jesús y lo que él hizo en la cruz del Calvario. Y que cuando ya va a hablar acerca de los dones, para ver cómo esto edifican a la iglesia, cómo eso trae el crecimiento y madurez de la iglesia. Porque de la manera, continúa el versículo 4, porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. Así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos los miembros los unos de los otros. En un cuerpo tenemos muchos miembros. La iglesia es un todo unificado, es el cuerpo, pero somos distinguidos dentro de este cuerpo. O sea, cada uno de los miembros es distinguido igual como cada miembro del cuerpo que tiene su función y tiene su lugar. En el cuerpo de Cristo hay una unidad que no necesariamente es uniforme, es como el cuerpo. Entonces, el apóstol Pablo está haciendo este llamado a comparar la iglesia, su trabajo, su función, cómo funciona el cuerpo humano. Entonces, la unidad nunca debe de promoverse y llevar la atención hacia el individuo. La individualidad nunca debe ser lo esencial dentro de la iglesia de Cristo. Entonces dice que somos un cuerpo y un cuerpo tiene muchos miembros. De manera que teniendo diferentes dones, hay un cuerpo con diferentes miembros, con funciones diferentes y en posiciones diferentes, dice, ahora tenemos diferentes dones según la gracia que nos ha sido dada. Si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe. Si el de servicio, en servir. El de enseñar, en la enseñanza. El de exhortar, en la exhortación. El que reparte con liberalidad. El que preside con solicitud. El que hace misericordia con alegría. La diferencia y distribución de los dones es debido, vuelvo y reitero, y el apóstol Pablo acá lo confirma en el versículo 6 al 8,
a la gracia que nos es dada. Los dones espirituales no se dan en base a nuestros méritos o habilidades, sino que debido a que Dios eligió, Él quiso darnos los dones. Dones espirituales, en la palabra que se usa acá, que usa el apóstol Pablo, significa que es un don de gracia. Cuando habla de esos dones espirituales, está hablando dones de gracia. Entonces, ese término fue muy usado por el apóstol Pablo para enfatizar que es, al dar estos dones espirituales, era todo por gracia, no porque lo merecimos. La salvación por gracia, no que la conseguimos por nuestras obras, por nuestros méritos. Así son los dones. Los dones espirituales, el apóstol Pablo da la descripción que es el Espíritu que da a cada uno como él quiere. En 1 Corintios, todo el capítulo 12, está la descripción de los dones espirituales. En el 12:11 dice, pero todas estas cosas las hace uno, y es el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como él quiere. El saber esto, pues, debería ser una barrera insuperable para el orgullo. Entonces, al conocer esto y nosotros meditar en esta palabra, mantener esta palabra fresca en nuestra mente para mantener toda forma de vanagloria y orgullo por debajo. Entonces, para ejercer los dones espirituales, teniendo este concepto, por eso que el apóstol Pablo, previo a decir acerca de los dones y cómo usarlo, habla de que revisemos cómo nos vemos a nosotros mismos, cuál es el concepto que tenemos acerca de nosotros mismos. Entonces, porque los humanos en la depravación del corazón encuentran una manera de estar orgulloso de los dones espirituales y que muchos lo promueven para provocar ser exaltado en su persona individual. Entonces, Dios es el que da los dones a quien Él quiere y son para un fin específico, que si usted lee 1 Corintios 12, el apóstol Pablo da la enseñanza, igual que acá en este capítulo 12, de que tienen un objetivo específico, edificación de la iglesia. Entonces él empieza a mencionar algunos de los dones que ya son de la lista que están en el capítulo 12 de 1 Corintios. Si el de profecía, la profecía debe de ser practicada conforme a la medida de la fe. Dios podría darnos algo para decir a un individuo o a todo el cuerpo de la iglesia a la cual se extiende nuestra fe, si no podemos profetizar en esa fe, en confiar que Dios en verdad nos ha hablado, entonces no deberíamos hacerlo. Si el de profecía, entonces debe ser practicada conforme a esta medida de la fe. Se nos recuerda que la profecía en el entendimiento bíblico no es predecir, no es adivinar. Eso, en un sentido estricto, es de acuerdo a la palabra de Dios, donde Dios utiliza al profeta para hablar y revelar lo que es, lo que Dios, el mensaje que Dios tiene para la iglesia, revelar lo que está en el corazón de Dios, en la mente de Dios para su iglesia, y Él escoge en su voluntad, en su gracia, escoge una persona para llevar este mensaje, pero no tiene nada que ver con predicción, con adivinación. Y toda profecía debe estar de acuerdo a lo que dice la palabra. Entonces, el apóstol Pablo aquí está advirtiendo que no se tomen las cosas a la ligera. Un profeta que fluye como un río de conciencia, o tratando de tener la confianza en sus habilidades, puede traer problemas. Y empiezan la frase, así dice el Señor, y muchas veces son puros sentimientos y emociones humanas. Tenemos que ver, por eso él habla de la profecía conforme a la fe, que debe siempre estar ligada a lo que Dios ha establecido para su iglesia por la palabra.
El que sí, el que para servicio. Entonces, habla de esa imagen de servir ampliamente, de manera práctica, llevar a la acción lo que es nuestra devoción. Pablo no ve como un ministerio, lo ve como un ministerio importante del Espíritu Santo. También habla de la enseñanza, que es la instrucción clara, precisa, sin añadidura acerca de la palabra. Y habla de la exhortación, que tiene que ver con animar, esa práctica de animar a las personas, motivar a la persona para que puedan seguir desarrollándose en la sana doctrina. El que reparte se refiere también que es un canal por el medio del cual Dios provee recursos para su cuerpo, para su iglesia. Entonces, ese es un don importante y él dice que sea ejercitado con liberalidad. Cuando alguien es llamado y se le da el don de repartir, se tiene que dar deliberadamente y que los recursos se utilicen de manera adecuada, con prudencia y sin hacer parcialidades entre las personas que están recibiendo. Entonces, estar siempre atento a estar ejerciendo los dones de acuerdo a la medida de la fe, de acuerdo a esas misericordias que Dios tuvo al escogernos, al elegirnos para ser sus hijos, para justificarnos, para santificarnos y hacernos pasos útiles para su gloria. Entonces, el apóstol continúa, el que preside debe mostrar solicitud, cuando dice con liberalidad. A veces los líderes pueden desanimarse o se sienten desfallecer, pero en el momento que está sirviendo debe estar haciéndolo con solicitud, de manera que invite y motive a las personas a entrar en esa voluntad de Dios, que es agradable, que es perfecta, en ese propósito de Dios, en esos planes. El que hace misericordia con alegría. Entonces, mostrar siempre misericordia. A veces es muy difícil porque siempre nuestra naturaleza está ahí. Y recordemos que somos un ser espiritual, pero tenemos un cuerpo natural, un ser natural que está también con nosotros. Pero a medida que nosotros nos involucramos en las cosas espirituales y nos involucramos en la obra, Dios por su Espíritu Santo y de manera sobrenatural permite que estos dones fluyan a través de nosotros para la edificación de la iglesia. La próxima semana vamos a estar viendo una serie de instrucciones que el apóstol Pablo continúa dando acerca del vivir como un cristiano, cómo relacionarse dentro de la familia cristiana. Estaremos viendo a partir del versículo 9 esta enseñanza que se refiere a nuestro deber cristiano. Y el apóstol Pablo inicia ese capítulo hablando cuál es el motivo por el cual nosotros debemos entrar en esta vida cristiana, en estos deberes cristianos. Y él apela a las misericordias de Dios que se demuestran en nuestra redención, justificación, santificación y la promesa de una vida eterna y de un Dios fiel que no nos falle, que cumple su promesa para con su iglesia. Dios le bendiga abundantemente. La próxima semana continuamos con este capítulo 12 del libro a los Romanos, esperando que sea el Espíritu de Dios que revele esta palabra a sus corazones y que pueda llegar y ser edificada, que pueda llegar a esa madurez y a esa comprensión que el Espíritu les revele para su crecimiento espiritual. No se olvide de compartir esta enseñanza con sus familias, con sus amigos y seguirnos en este canal, suscribirse a nuestro canal de YouTube CISA La Verdad TV, donde estamos cada viernes y cada sábado publicando una enseñanza acerca de la Biblia, enseñanza para la vida cristiana, para la iglesia y para lo que aún no se le ha sido revelada esta palabra para que sean parte de la iglesia. Lleva el objetivo que esta palabra
vaya y alcance a lo que Dios ha escogido y ha elegido, que les sea revelada estas palabras en sus corazones, para que la verdad traiga esa luz que le ayude a ser parte del cuerpo de Cristo. Dios le bendiga abundantemente.